todos ya. El Hospital General, a fecha de 1 de enero del 2013, atiende una población de 364.974 personas. Esa misma fecha, el número de urgencias atendidas durante el año pasado ascendió a 132.466 personas. Este incremento de la demanda ya conocida y ya histórica en los servicios de urgencias llevó a que en el año 2006, desde la Consellería de Sanidad, impulsado por el Grupo de Mejora de los Servicios de Urgencias de la Comunidad Valenciana, se propusiera la implantación de un sistema de jerarquización de la demanda sanitaria, denominada triaje. En el caso de nuestra comunidad es el triaje Manchester, y está liderado exclusivamente por enfermería. ¿Para qué? Para avanzar en el logro de una atención sanitaria de calidad y eficiente. El sistema de triaje Manchester, al igual que el resto de sistemas implantados en el sistema sanitario español, se divide en 5 niveles de prioridad, de manera que la enfermera, a la entrada del paciente al servicio de urgencias, asigna un nivel de prioridad, ¿vale? En el nivel 1, en caso de nivel 1, se trata de una auténtica emergencia, entendiendo emergencia como aquella situación que supone un riesgo vital para la vida o para algún órgano o sistema del paciente, y la atención debe ser iniciada en un plazo inmediato. En nivel 2 o nivel naranja, el inicio de la atención se llevará a cabo en 10 minutos, nivel 3 o amarillo 60 minutos, nivel 4 hasta 120 minutos y nivel 5, el tiempo de espera del paciente se puede prolongar hasta 240 minutos. ¿De qué consiste el triaje? El triaje no consiste en medir qué enfermedad tiene el paciente y qué enfermo está, ¿vale? Y sino qué grave que tiene el paciente, sino cuánto tiempo puede esperar ese paciente sin recibir atención sanitaria. Esto lo podemos entender, por ejemplo, ¿qué es más grave? ¿Una metástasis de un tumor en pulmón o realmente una fractura de fémur? Posiblemente en el sistema de triaje Manchester deberíamos triar con mayor prioridad la fractura de fémur, porque requiere un tiempo más corto para iniciar su atención. Este concepto es lo que se define como plazo terapéutico, que es lo que realmente define y da razón de ser al sistema de triaje Manchester. Nuestras hipótesis ha demostrado el trabajo era que el sistema de triaje Manchester constituye una herramienta válida en el ámbito del servicio de urgencias de un hospital terciario, y el análisis de concordancia interobservador mediante el índice de Cohen del sistema de triaje Manchester nos indica que la metodología aplicada en el uso de la herramienta es adecuada. Los resultados generales que propusimos fueron, primero, validar la utilidad y validez del sistema de triaje Manchester en el entorno de su hospital y establecer el índice de concordancia interprofesional de la sala Manchester. Y como objetivos específicos decidimos que íbamos a estudiar el porcentaje de urgencias triadas, el porcentaje de pacientes triados en los que se incluía el motivo de consulta, porcentaje de pacientes triados con prioridad naranja en que estaban registradas las constantes, y determinar la relación entre el nivel de prioridad inicial y la posibilidad de ingreso del paciente. La metodología nos basamos en un estudio transversal retrospectivo llevado a cabo en el servicio de urgencias desde febrero a junio del 2012. La población diana fueron los pacientes triados no pediátricos. El tamaño muestral mínimo que consideramos necesario con un intervalo de confianza del 95% era de 468 pacientes, obteniendo una muestra de 485. La metodología que utilizamos fue un análisis descriptivo para las variables socioclínico-demográficas, que fueron edad, sexo, existencia de motivo de consulta, presencia de constantes en niveles naranjas y el nivel de prioridad al inicio de la asistencia y al alta por un observador. También realizamos un análisis de concordancia de capa y realizamos regresiones lineales para comparar las distintas hipótesis que trabajamos con las variables, tanto dependientes como independientes. Os voy a proyectar unas diapositivas porque el tiempo realmente sí que apremia. Vimos que la edad media de los pacientes era de 43,62, edad que no distanciaba del resto de los hospitales de la comunidad valenciana, cuya edad media es de 42,4. No habían diferencias significativamente estadísticas entre la demanda de atención por sexos. Las franjas de edad más demandantes eran, en primer lugar, la comprendida entre 36 y 45 años y la segunda entre 46 y 55 años. Y como veis, tampoco había, en las análisis de contingencia al cruzar edad y sexo, no habían franjas destacables. Dentro del estudio descriptivo de frecuencias, vemos que en el 92% de los casos estaba registrado el motivo de consulta. En el 0,8% no estaba registrado. Los casos en que no estaba registrado el motivo de consulta
enfermería registraba BP10 de atención primaria, ¿vale? Sin llegar a codificar realmente en el sistema por qué acudía el paciente. Porcentaje de urgencias triadas, 76,64, es un estándar que no se acerca realmente a los objetivos establecidos por las EMES y se debe a que a nuestro hospital no se trían ni las urgencias ginecológico-obstétricas ni los pacientes que van directamente a consultas externas en turno de mañanas, ¿vale? En cuanto al estudio de las prioridades asignadas, vemos claramente que hay una infrautilización del nivel de prioridad no urgente o nivel azul. El registro de las constantes vitales desde el triaje, en el caso de los niveles naranjas, se realizaba en el 68,25% de los casos. Estas constantes vitales no hay ningún criterio que obligue a tomarlas, pero realmente sí que nos pueden ayudar a decidir dónde vamos a colocar al paciente y con qué nivel lo vamos a triar. Lo que sí que estaba registrado en el 100% de los casos era el nivel de dolor del paciente. Y después en el análisis del porcentaje de ingresos por prioridad inicial, observamos que sí que sigue una curva decreciente relacionada con el nivel de prioridad. Nivel 1, que eran los pacientes que necesitaban una atención inmediata, el 100% de ellos acababan con un ingreso. En cuanto a la comparación de las prioridades por nivel y por observador, vemos que hay una tendencia a triar por parte de enfermería con niveles de gravedad más elevados que los médicos, siendo los niveles de concordancia más elevados los correspondientes a los niveles más graves, es decir, al 1 y al 2. En cuanto a los resultados del estudio de concordancia, que fue lo que movió la realización del estudio, y si nos basamos en el índice capa de Cohen, que empieza a marcar los índices de concordancia como aceptables entre 0,4 y 0,6, analizamos en el estudio participaban 3 enfermeras y dos médicos del servicio. Entonces vemos la concordancia entre la P1, que es la prioridad inicial, y la alta por enfermería. Por el enfermero 1 era 0,563, entre el enfermero 2 0,641 y el enfermero 3 0,7. La concordancia en enfermería global es 0,5 a 0,72. Las concordancias entre la prioridad inicial asignada y la alta por médico, entre la prioridad asignada por enfermería en el triaje real y el médico 1 es de 0,3, que no alcanza el mínimo estándar. Entre la prioridad inicial 1 y el médico 2 era de 0,495 y la prioridad entre el médico 1 y el médico 2 era de 0,485. Como veis, las prioridades entre médicos y enfermería son realmente bajas. ¿Qué más hicimos con el estudio? Jugamos con las distintas variables y marcamos como variables dependientes ISUTEPSUN 1, que lo denominamos nivel de prioridad inicial, y ISUTEPSUN 2, que la denominamos ingreso hospitalario. El resto de variables independientes fueron codificadas. Y se practicaron las siguientes regresiones lineales. Para ello tuvimos que traducirlas a unas fórmulas estadísticas. Lo que pretendíamos con esta fórmula era demostrar que el nivel de prioridad inicial, la edad y el sexo del paciente influían sobre la variable dependiente ingreso hospitalario. Como principales conclusiones vimos que el nivel de prioridad inicial era una variable influenciable sobre la probabilidad de ingreso, así como la edad del paciente, pero no lo era el sexo. Y la siguiente fórmula que analizamos era que el nivel de prioridad inicial venía determinado por la edad y el sexo del paciente. Y vemos que realmente sí que tenía que ver con la edad, pero no con el sexo. Como principales conclusiones vemos que hay mejores niveles de concordancia entre el grupo de enfermería y el médico número 1. Hay un descenso de los niveles de concordancia entre el grupo de enfermería y el médico número 2. El médico número 1 tenemos que decir que fue antes de ser médico, fue enfermero, ¿vale? Por lo tanto sí que se pudo demostrar, aunque no con la suficiente fuerza que me gustaría, que el pensamiento enfermero sigue arraigado en los que deciden dedicarse a la medicina, y sí que influye en parte en la manera en que desarrollamos el triaje. Los niveles de concordancia entre ambos médicos eran bastante ajustados, sin embargo los niveles de concordancia entre enfermería eran bastante elevados. Y bueno, el resultado es que hay escasos niveles de concordancia entre el grupo de médicos y de enfermería, ¿vale? Como principales conclusiones, el pensamiento enfermero creo que sí que determina en parte la manera en que llevamos a cabo el proceso de triaje. La inmersión en una determinada cultura y el clima institucional en el que estamos inmersos condiciona marcadamente el proceso de triaje.
hay una evidente dificultad para mantener el paradigma de atención holística de enfermería en la atención transversal que se reciben los pacientes cuando acceden al servicio de urgencias. El plan funcional vigente actualmente en el servicio de urgencias condiciona el nivel de prioridad que enfermería asigna en el proceso de triaje, por lo que sería conveniente replanteárnoslo, y de hecho sí que lo vamos a realizar mediante la creación de un grupo de trabajo. Debemos trabajar en la codificación de los motivos de consulta del paciente, utilizando siempre campos libres, y deberíamos acostumbrarnos a estandarizarlos, y sobre todo para poder medirlos y poder mejorar. Y nuestros indicadores de calidad del funcionamiento de triaje, pese a todas nuestras dificultades, suelen acercarse bastante a lo que marcan los estándares de las sociedades científicas. Y por último, creo que es muy importante que hagamos la difusión de estos resultados y creemos un grupo de trabajo multidisciplinar, pero liderado por enfermería, para lograr la mejora del proceso de atención que nos atiende. Muchas gracias, y lo siento por ir tan rápido, pero es que no queda 32.466 personas. Este incremento de la demanda ya conocida, ya histórica en los servicios de urgencias, llevó a que en el año 2006, desde la Consellería de Sanidad, impulsado por el Grupo de Mejora de los Servicios de Urgencias de la Comunidad Valenciana, el sistema de triaje Manchester, al igual que el resto de sistemas implantados en el sistema sanitario español, se divide en 5 niveles de prioridad, de manera que la enfermera, a la entrada del paciente al servicio de urgencias, asigna un nivel de prioridad, ¿vale? En el nivel 1, en caso de nivel todos ya, el Hospital General, a fecha de 1 de enero del 2013, atiende una población de 364.974 personas. Esa misma fecha, el número de urgencias atendidas durante el año pasado ha ascendido a 100, que sea la implantación de un sistema de jerarquización de la demanda sanitaria, denominada triaje. En el caso de nuestra comunidad es el triaje Manchester, y está liderado exclusivamente por enfermería. ¿Para qué? Para avanzar en el logro de una atención sanitaria de calidad y eficiente. El 1 se trata de una auténtica emergencia, entendiendo emergencia como aquella situación que supone un riesgo vital para la vida o para algún órgano o sistema del paciente, y la atención debe ser iniciada en un plazo inmediato. En nivel 2 o nivel naranja, el inicio de la atención se llevará a cabo en 10 minutos, nivel 3